Fisión. El podcast del despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida de nuevo al podcast Fisión. Es un proyecto del despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok como Publicaciones FI UAC. Yo soy Jimena Jauregui y el día de hoy tenemos aquí a un invitado. Es el doctor en Biosistemas, Joel Martínez, que nos va a acompañar para presentarnos un artículo que hizo en la revista Perspectivas de la Ciencia y la Tecnología, llamada Mecanismo de Acción de Tratamientos Precosecha con Ácido Salicílico para reducir la reversión en el fruto de zarzamora. Buenas tardes, Joel, ¿cómo se encuentra? Hola, Gemina, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a usted. Si quiere presentarse con las personas que nos están escuchando sobre pues, su carrera, cómo llegó a hacer esta investigación. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Joel Martínez. De manera muy breve, pues soy 100% UAC, bachiller sur, licenciatura como químico agrícola, Facultad de Química, maestría en Biosistemas, Facultad de Ingeniería y más recientemente doctora en Ingeniería de Biosistemas también de la Facultad de Ingeniería. De manera muy breve, en esencia, yo hice mis prácticas produciendo zarzamora. Entonces de ahí, pues bueno, me nació tanto el gusto como, digamos que cierta inquietud respecto al manejo del cultivo. Uh-huh. En ese sentido, nada más me gustaría comentar brevemente, en específico el cultivo de zarzamora es muy delicado en términos de manejo. Agronómicamente requiere condiciones pues muy precisas y muy específicas para su conservación. Entonces, digamos que avanzando un poquito en el tiempo, me dediqué algunos años a la industria y cuando entré a la maestría, pues necesitas realizar un proyecto de investigación. Entonces, en mi caso, pues me incliné hacia una parte un poquito más aplicada, digamos. En mi investigación, pues básicamente se trató de la conservación del fruto de zarzamora. En esencia, lo que yo buscaba al inicio es prolongar su vida útil, su vida de anaquel. La zarzamora en realidad tiene una vida útil muy corta si la comparamos con otros productos agrícolas, ¿no? Entre 2 y 5 días. Y en condiciones específicas, principalmente de refrigeración, por ejemplo. En ese sentido, digamos que de ahí nació un poquito pues la inclinación hacia investigar, utilizar el modelo de la zarzamora como modelo de investigación. Ok, pues en el artículo nos menciona acerca de la reversión de la zarzamora, ¿verdad? ¿Nos puede explicar qué es esto? Claro que sí. La reversión es un desorden fisiológico muy particular de la zarzamora, que básicamente lo que sucede es que cambia de color una vez cosechada. Uh-huh. La zarzamora en su estado, digamos, de maduración, es color morado muy intenso, prácticamente negro. Uh-huh. Sin embargo, la reversión se manifiesta como coloración roja en el fruto, después de haberla cortado en su punto de maduración. Este fenómeno, si bien todavía hay discrepancia entre si afecta o no sus características nutricionales, etc., sí es un hecho que comercialmente se interpreta como pues un desorden fisiológico, Uh-huh. lo que demerita la calidad del fruto. Claro, ya sé que sea más difícil comprarla. Exactamente. Ya. Y bueno, toda la investigación trata de cómo evitar o cómo aplazar la reversión. Ok, mira, aquí, bueno, si me permites voy a hacer un poquito, elaborar un poquito el contexto. Uh-huh. En realidad este artículo es pues el tercero que hemos tenido a bien de poder publicar en la revista de la Facultad de Ingeniería. El primero prácticamente se trató de probar ciertos métodos para prolongar su vida de anaquel. El segundo se enfocó más en cómo estos métodos influyen principalmente en la reversión y en el contenido de antocianinas. Las antocianidas a grandes rasgos son compuestos que le dan características antioxidantes a la zarzamora. Recordemos que la zarzamora pues, es conocida por ser un alimento con alto contenido de antioxidantes, principalmente por estas antocianinas. Y posteriormente nos enfocamos en el mecanismo, es decir, cómo funcionan estos tratamientos. En general, se han reportado en el contexto científico
muchos tratamientos para tratar de prolongar la vida de anaquel de la zarzamora. Desde el uso de, por ejemplo, cubiertas comestibles, atmósferas modificadas, empaques modificados también, que emulan de cierta forma un poquito el tipo de atmósfera modificada, entre otros. ¿Cuál es la cuestión? Que al ser la zarzamora un fruto muy delicado, es muy susceptible a que lo dañemos. Entonces, si bien a nivel laboratorio, pues se han presentado ciertos efectos positivos, es difícil la transición al contexto comercial por costos, por operación, por pues muchas veces equipos o materiales especializados que se requieren. Entonces, digamos que bajo esa premisa, nosotros nos hicimos una pregunta. Las plantas en general, nosotros sabemos que sus condiciones de crecimiento impactan en el producto final, es decir, en los frutos. Cómo nosotros la cuidemos nos va a determinar la calidad del fruto que nosotros cosechemos en términos muy generales. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta de, ¿será posible cuidar ese fruto desde antes para que pueda resistir, digamos, pues prácticamente el maltrato, ¿no? De la cadena logística? Y en ese sentido, nosotros exploramos la aplicación de ciertos compuestos de origen biológico mediante el cual nosotros pudiéramos incidir sobre el metabolismo vegetal, particularmente en algunos procesos muy específicos que pudieran de cierta forma preparar a nuestro fruto o, digamos, darle fuerza para resistir ciertas condiciones, entre ellas la reversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el fundamento científico fisiológico de pues, nuestra línea de investigación es utilizar los mismos mecanismos que ya tiene la planta, principalmente mecanismos de defensa, pero de manera controlada, para nosotros generar ciertos efectos que se puedan aplazar hasta periodos, por ejemplo, post cosecha. Es decir, en términos muy resumidos, cuidar nuestra zarzamora desde antes para que nos dure mucho después de la cosecha y posteriormente su anaquel, digamos, ¿no? Hasta el consumidor final. Ok. Y bueno, supongo yo que se tuvo que pasar por muchas etapas para llegar al componente que se iba a aplicar, ¿no? ¿Cuál fue el proceso para elegir, para empezar, cuál de todas las situaciones por las que pasaba la zarzamora era la que se iba a combatir? Y luego, ¿cómo le hicieron para escoger el químico adecuado para eso? Claro. Mira, en el caso específico de la zarzamora, los, digamos, factores de deterioro que más la afectan son, una, la reversión, como ya comentamos, pues, los patógenos, la presencia de hongos principalmente, y al ser un fruto muy frágil, es muy fácil que colapse su estructura, entonces prácticamente que derrame su contenido, ¿no? Digamos que son los 3 factores de deterioro que más afectan al fruto. Estos, bueno, están relacionados al manejo, a la forma en la cosecha, a condiciones de almacenamiento, etcétera, ¿no? Sin embargo, siguiendo la línea de preparar nuestro fruto desde antes, pues se ha reportado en la literatura de muchas sustancias de diferentes orígenes que generan activación prácticamente en las defensas, ¿no? de las plantas. Es decir, es como si nosotros de cierta forma vacunáramos a la planta para que esté lista para cuando venga ciertas condiciones. En ese sentido, nosotros hemos probado, bueno, varios componentes, ¿no? Nosotros nos inclinamos principalmente por 3, que es el ácido salicílico, del cual es el artículo del que estamos platicando ahorita, quitosano, que es un polisacárido también de origen natural presente en muchas estructuras biológicas, y unos más recientes que en términos generales se les conoce como factores moleculares asociados a daño. Patrones moleculares asociados a daño, perdón. Que básicamente son moléculas mismas, constituyentes de los seres vivos, pero que están presentes en configuraciones o lugares diferentes. Entonces, digamos que si hay algo extraño, pues lo sensa, ¿no? El organismo, es decir, esto no debería estar aquí o no debería estar así. Hablando particularmente del artículo que es ácido salicílico, las razones por las que
nos inclinamos por el uso de este compuesto. Una es un constituyente natural de las plantas. Es decir, las plantas lo producen de manera endógena. Es un compuesto relativamente fácil de conseguir, de manejar, de manipular, digamos. Se utiliza en dosis muy bajas, es decir, no necesitamos grandes cantidades para observar los efectos. Y de manera muy puntual tiene la característica que es una molécula de señalización en el contexto de la fisiología vegetal. Es decir, funciona como un señalizador y como un iniciador, en cierto modo, de procesos relacionados a la defensa vegetal. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, aplicamos ácido salicílico de forma exógena, es decir, si nosotros lo agregamos, de cierta forma le estamos indicando a la planta que hay algo para lo que se tiene que preparar, ¿no? Aunado a ciertas consideraciones técnicas que, por ejemplo, dentro de las normativas relacionadas a la producción de alimentos, digamos que son moléculas que no tienen ningún problema, ¿no?, en cumplir o pasar ciertos filtros en términos técnicos y agronómicos. Digamos que esas son más o menos las razones por las que nos decantamos por este tipo de moléculas. Ok. ¿Y de dónde se consigue el ácido salicílico que se les, pues sí, que se les agrega a las zarzamoras? Ese se puede conseguir de manera comercial, grado técnico o grado reactivo. Es decir, lo puedes pues comprar, ¿no? Digamos, no tiene, digamos, en ese sentido ninguna restricción que sea difícil de conseguir. De hecho, el ácido salicílico es una molécula muy parecida al ácido acetilsalicílico, que es el que se utiliza para los dolores de cabeza, ¿no? Por no mencionar pues, marcas específicas, ¿no? Para las zarzamoras con migraña. Exactamente, de cierta forma. Ok. Cuando se estaba haciendo el estudio acerca de las zarzamoras, ¿cuál fue el proceso para delimitar los grupos de prueba que se iban a usar? Bueno, básicamente, digamos que hablando un poquito del diseño experimental, como en el momento en el que nosotros propusimos la investigación, sí había reportes previos en otros cultivos, sin embargo, no en zarzamora, ¿no?, específicamente, y no en la forma en la que nosotros propusimos aplicarlo. Como te comentaba, en esta serie de artículos y en esta línea de investigación que hemos desarrollado, pues lo primero fue, probar dosis y compuestos. Es decir, probamos muchas dosis para más o menos identificar, pues, cuáles podían tener un efecto en las características que nosotros estábamos o que nos interesaba medir. Como te comenté que en el caso específico del ácido salicílico es una molécula de señalización que está relacionada a la defensa vegetal, pues nosotros medimos ciertas enzimas que precisamente nos dicen eso, si está sucediendo una activación de esos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, de entrada fue probar las dosis. Obviamente, contrastadas con un grupo control al que no le aplicas pues el ácido salicílico, ¿no? Entonces, digamos que esa fue la primera parte. A partir de eso, identificar qué dosis nos podrían funcionar, después qué tiempos de aplicación y al final, digamos que ya identificada la dosis y los tiempos, pues realizamos el experimento de manera completa, es decir, hasta la cosecha, ¿no? Para medir las características propiamente del fruto y su vida de anaquel, incluyendo la reversión. Ok. Ya viendo que es un método pues que sí funciona, ¿se está aplicando a nivel comercial? Mira, ahorita, bueno, de hecho los artículos pues están publicados, son de acceso abierto y cualquiera puede pues acceder, ¿no?, a específicamente el modo de aplicación, dosis, etcétera. En particular, lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando, inicialmente iba a ser un manual técnico, es decir, para pues que estuviera al alcance de productores o quien estuviera interesado en este tipo de tecnologías. Ahorita por cuestiones de extensión se está convirtiendo en un libro que va a incluir precisamente una parte de aplicación en campo o aplicación práctica. Entonces estamos en proceso todavía de pues de desarrollo y de escribirlo, ¿no? Pero la idea es que pues este tipo de conocimiento pues
se esparza, ¿no? Y se Ujú. aplique en campo. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de tratamientos? Son compatibles con lo que ya existe, es decir, no necesitas equipo especial, no necesitas capacitación especial, es decir, funciona como cualquier aplicación que se haga en cualquier, digamos, cultivo comercial, ¿no? ¿Cuál, digamos que a mi consideración sería una de las limitantes? Precisamente pues el que se conozca, ¿no? El que se dé a conocer, el que de cierta forma haya productores que le den pues, el beneficio de la duda, de decir, bueno, pues lo voy a aplicar, ¿no? A ver, pues qué sucede con mi cultivo, ¿no? Digamos que en ese sentido es la situación en la que ahorita nos encontramos. Ok. Hace rato me mencionó que se había hecho esta investigación en otras plantas, además de las zarzamoras. ¿En cuáles otros frutos se puede aplicar también? De hecho, en cualquier, digamos que en términos concretos, en cualquier planta podrías aplicar estos principios. Si bien tienen características muy particulares, de manera general la fisiología funciona de manera muy similar pues prácticamente en todas, ¿no? Bueno, estudios hay en muchísimos, ¿no? Tanto cultivos comerciales como no comerciales, inclusive ornamentales también, ¿no? Que en esencia tienen un valor comercial, pero no necesariamente los consumimos, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente los comemos. Pero en realidad hay una variedad, pues muy extensa en cultivos que se ha probado. La diferencia es que en nuestro caso particular lo hicimos en condiciones de campo reales, es decir, en pues un cultivo comercial, etcétera, ¿no? Digamos que esa sería un poquito la diferencia. Sin embargo, en términos estrictos, pues a cualquier cultivo podrías aplicar estos principios. Okay. ¿Cree que nos puede explicar un poco cómo es el proceso desde la precosecha hasta la poscosecha de la zarzamora? Sí, claro. Mira, la zarzamora en general es un cultivo que requiere mucha labor manual. Bueno, es una rosácea. Muchas variedades de zarzamora pues, tienen espinas. Necesita manejos culturales de cierta forma muy específicos, es decir, podas, diferentes tipos de podas, nutrición en puntos específicos, etcétera, ¿no? Todo esto para que tengamos un fruto, digamos, de calidad, ¿no? Otra cuestión muy particular de la zarzamora es que su cosecha, pues, es manual. Entonces, se requiere, pues, personal de cierta forma capacitado que conozca cómo manejar el fruto, porque desde ahí podemos comenzar con, pues, el detrimento, ¿no? De la calidad. Otra particularidad que tiene el cultivo de zarzamora es que generalmente, o en la mayoría de los casos, se cosecha, bueno, una en campo y directamente en los empaques en los que se comercializa, a diferencia de otros cultivos que pues puedes cosecharlos, después a lo mejor pasan algún proceso de desinfección o adecuación, etcétera, y después se empacan. La zarzamora pues prácticamente de la planta entra directamente en el empaque que nosotros encontramos pues en el anaquel, ¿no? Donde la compramos. Esto es también para que no tenga tanta manipulación. Exactamente, para que no haya tanta manipulación. Entonces, digamos que esas serían algunas de las consideraciones pues particulares, ¿no? Entre otras que es protegerlas de la luz, de los cambios de temperatura, no tenerlas, por ejemplo, mucho tiempo en las manos para que no se calienten. Digamos que eso ya es a lo mejor más particular, ¿no? Pero a grandes rasgos esas son las características o las operaciones particulares de la zarzamora. Bueno, además de mantenerla lo más posible en la cadena de frío. Digamos que sería lo particular que te puedo comentar respecto al cultivo. Ya, y aquí en México se puede también hacer, pues ahora sí que el cultivo de zarzamora a pesar de los cambios de temperatura. Sí, claro, de hecho México produce muchísima zarzamora. Bueno, no tengo el dato ahorita actualizado, pero en promedio debe andar entre 10,000 a 15,000 hectáreas anuales. Es mucho. Lo que más o menos, digamos, el área de cultivo de zarzamora. Y habría que revisar el dato, pero oscila entre 200 a 250,000 toneladas anuales, ¿no? Que la mayoría, bueno, el destino es Estados Unidos. Sin embargo, sí, principalmente Michoacán, Jalisco son las zonas de mayor producción de zarzamora. Y la merma,
pues sí, de este producto se encuentra más en la cosecha cuando es pues estas cosas de que los cambios de temperatura y la luz y todo eso, o ya a la hora de estar en los anaqueles, pues que nos dijo que solo duran de 3 a 5 días, ¿no? En promedio. Sí, Ujú. mira, ahí va a depender mucho de, bueno, obviamente la cadena logística, pero sí de hecho hay un estudio muy interesante en el que a nivel, digamos, logístico, Ujú. evaluaron en qué punto es donde más, digamos, se pierde, ¿no? La zarzamora. Y lo que ellos encontraron es que es en el transporte, es decir, no es en la cosecha ni en el almacenamiento, digamos, en el empaque, Ujú. sino es durante el transporte. Entonces, eso, digamos que hace sentido en términos técnicos porque, pues muchas veces el transporte es donde no se tiene injerencia directa, ¿no? Del productor, etcétera. Entonces, digamos que en términos concretos, se ha reportado que el transporte es donde más se pierde, digamos, la calidad, ¿no? Del fruto. Ya. Ujú. Y bueno, con el tratamiento con ácido salicílico, ¿se puede disminuir también durante el transporte o? Bueno, eso sería interesante probarlo. Nosotros solo, digamos que recreamos condiciones de almacenamiento, Ujú. aunque hay estudios muy interesantes que han reportado que las vibraciones generan o de cierta forma provocan la reversión del fruto. Ujú. Entonces, esa sería una, digamos, una línea de investigación que podríamos aplicar, es decir, aplicar y someter la Al fruta transporte. a condiciones de transporte y pues, evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, hasta el momento no lo hemos evaluado, pero sería muy interesante llevarlo no solo hasta el almacenamiento, sino, Ujú. digamos, un paso más, ¿no? Simular las condiciones de transporte. Ok. ¿Es la única fruta que puede tener reversión o hay más frutos? Mira, dentro de lo que yo conozco, es la única que Ujú. presenta esa, digamos, esa condición. Ujú. Básicamente es por su contenido de antocianinas. Ujú. En realidad las antocianinas son las que generan ese cambio de color. Más bien el cambio en la estructura de la antocianina es la que hace que cambie de color. Del color, Exactamente. ok. Bueno, en el artículo nos presentó como una gráfica que tenía colorcitos. Ok, sí, sí. ¿Cuáles son ahora sí que las vertientes que hace que una zarzamora tenga mayor o menor calidad? Ok. Mira, bueno, nada más para comentar rápido, esa gráfica que está en el artículo es básicamente un mapa de color de correlación, es decir, cómo se relaciona una variable con otra, ¿no? Ujú. Que básicamente nos ayudó para, de cierta forma, dar explicación a cómo funciona el ácido salicílico en la zarzamora, que lo que encontramos a grandes rasgos es que si nosotros logramos aumentar su capacidad antioxidante, eso tiende a reducir los factores de deterioro. Ujú. Y en este caso los que nosotros probamos pues fue la reversión, la presencia visible de micelio y el derramamiento del contenido. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es lo que nosotros propusimos en ese mecanismo? Que al nosotros aumentar el contenido de, por ejemplo, fenoles totales, lo que sucede es que ese aumento está relacionado con esos 3 factores de deterioro. ¿Los fenoles son los antioxidantes? Exactamente. Sí, bueno, hay muchos, digamos que los fenoles será como la familia grande, ¿no? Y de ahí se derivan, por ejemplo, antocianinas, flavonoides, etcétera, Ya. ¿no? Pero en términos generales, digamos que podremos decir que al nosotros aumentar la capacidad antioxidante de la zarzamora, es decir, ya tiene, pero si nosotros la aumentamos, Ujú. eso genera resistencia a esos factores de deterioro. A los 3. A los 3, a Ajá. partir de diferentes mecanismos. Pero la conclusión a la que llegamos es que incide sobre los tres Ok. factores. Y alterar este valor pues ahora sí que en el fruto no hace que tenga un cambio de, no sé, de sabor o de tamaño para el consumidor final. Mira, en términos, digamos, de nuestra producción científica, nosotros medimos lo que fueron las propiedades físico-químicas, básicamente acidez total titulable Ujú. y grados Brix. Grados Brix, digamos que es qué tan dulce se percibe un alimento, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente es qué tan ácido es ¿Y qué tan dulce? y qué tan dulce. Entonces, esa relación
bueno, nos da información respecto al nivel de madurez del fruto, pero también a sus propiedades organolépticas. Y lo que encontramos es que estadísticamente fueron iguales en el control y en los tratamientos que nosotros aplicamos. Entonces, en términos prácticos, digamos que sabrían igual, ¿no? Se percibirían igual esos El frutos. consumidor no se daría cuenta de que... Sería, o sea, tendría que ser a lo mejor alguien demasiado experto o con demasiada sensibilidad, Ajá. pero en términos generales, y a nivel, digamos, cuantitativo, nos dice que las propiedades, o se sugiere que las propiedades son exactamente las mismas. Ok. ¿Y cuánto tiempo se usó pues para hacer toda la investigación, desde que se empezó a elegir la dosis hasta que ya se llegó a esta conclusión? Mira, prácticamente ha sido una línea de investigación que comenzó más o menos en el 2019 y pues hasta la fecha, ¿no? Digamos. Entonces, en síntesis, es lo que llevamos, ¿no? Hasta ahorita. Ok. ¿Qué ha sido la parte más difícil de lograr en la investigación? Mira, en nuestro caso particular, yo considero que lograr las condiciones para poder hacer la aplicación de los tratamientos, y con esto me refiero a que al nosotros buscar la aplicación práctica de nuestra investigación, también buscamos condiciones que sean, digamos, muy reales, ¿no? Entonces, el lograr esas condiciones, esas aplicaciones en campo bajo condiciones que sean reales, pero a su vez controladas, Ajá. digamos que yo considero que es la parte, o que ha sido la parte más complicada. Ok. ¿Y qué tanta atención necesitan tener para, pues sí, para asegurarse de que los resultados sean reales? ¿Tiene que haber alguien ahí todo el tiempo checando que nada se altere o es de que lo revisan cada cosecha? No necesariamente. Nosotros tenemos la fortuna de tener buena relación con productores de zarzamora de San Juan del Río, que por cierto les quiero mandar un saludo a Alejandro y a Resti, que nos han hecho pues, el favor de darnos la oportunidad, ¿no? De experimentar con sus zarzamoras. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente ellos se encargaron del manejo, ¿sí? Y nosotros pues, nos enfocamos en pues, la aplicación, la recolección de las muestras, etcétera. Digamos que en ese sentido, y partiendo del, pues digamos, del objetivo de una investigación, es que tú le des pues las mismas condiciones a todos, a tu muestra, ¿no? A tu población. Entonces, digamos que si a un sector se le da un manejo, en el contexto de la experimentación, pues tienes que hacerlo pues con toda tu población, ¿no? Entonces, digamos que la parte, ahora sí que más complicada ha sido esa, ¿no? El poder, de cierta forma, manejar igual, pues las plantas para poder obtener resultados, pues confiables a nivel científico. Y esto, bueno, es el resumen de lo que hemos hecho, pero no nos salió la primera, o sea, hemos hecho muchísimas aplicaciones, inclusive ha habido experimentos que pues no han funcionado por X o Y cuestión, que si llovió, que si no se pudo cosechar por X razón. Entonces, esto, digamos, es sintetizado, pero detrás, pues hay mucha repetición. Hay 100 años de trabajo. Exactamente, mucho tiempo, ¿no? Invertido. Ok. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos una planta de zarzamora desde que se siembra hasta que da frutos? Mira, en términos, digamos, prácticos, bueno, depende mucho de la variedad, pero si nosotros consideramos que llegue, o sea, a un nivel ya productivo, digamos, competitivo, más o menos 3, 4 años, desde que se siembra hasta que ya, digamos, está en una etapa de producción comercial, es más o menos el tiempo. Obviamente, con sus consideraciones, depende de la variedad, el lugar, etcétera, ¿no? Pero en promedio, más o menos eso, 3 a 4 años. Y para trabajar con estas plantas se hizo, ahora sí que la plantación desde el inicio, estuvieron 4 años regándolas con ácido para que crecieran, o se puede poner después ya. No, se puede poner después. Y de hecho ahí viene la parte que te comento, ¿no? Que nos apoyaron mucho en el contexto de que pues nos dejaron utilizar una huerta que ya estaba establecida. Entonces, de cierta forma, pues las plantas ya estaban en producción comercial. Y de manera específica, cuando nosotros hicimos los primeros experimentos, probamos tanto las dosis como los tiempos de recolección del fruto. Y encontramos que
había mucha similitud entre, por ejemplo, cosechar el fruto 5 horas después de que lo aplicabas y 24 horas después de que lo aplicabas. Entonces, ese, digamos que también es otro experimento que está pendiente, el hacer aplicaciones continuas durante más tiempo, porque en esencia nosotros solo aplicamos una vez, una dosis, una vez, y realizamos cosechas a diferentes tiempos. Sin embargo, pues desconocemos el efecto que podría tener con aplicaciones recurrentes, ¿no? Durante pues el ciclo. Entonces, pero eso es otra, digamos que en esencia es otra tesis, inclusive de doctorado, ¿no? El probar dosis recurrentes y pues ver cómo incide, ¿no? En las características. ¿Y cada cuánto tiempo se hace una cosecha? Todo va a depender de el grado de maduración de los frutos. Digamos, en temporada me refiero cuando la planta tiene ya frutos maduros, prácticamente todo el día se está cosechando, porque los frutos, digamos, cuando alcanzan cierta madurez, pueden cambiar en cuestión de horas. Es decir, un fruto que en la mañana tú ves que aún no está listo para cosecharse, tú pasas en la tarde y ya está en su punto. Entonces, digamos que en ese sentido es una planta muy dinámica y en general es una planta que tiende a ser muy responsiva. Inclusive se podría decir que agresiva en su fisiología, ¿no? Es decir, en expresar muy rápido y de manera pues muy potente, ¿no? Ciertas características. ¿Y el poner el ácido no cambió las condiciones de maduración? ¿No hizo que madurara más rápido? Mira, nosotros no evaluamos la maduración como tal, simplemente la relación de ácidos, de acidez total y sólidos solubles, que sí es un indicativo, pero no propiamente nos dice el grado de maduración. Entonces, digamos que esa es otra oportunidad para continuar también con la investigación. Es decir, bueno, esa es una, ¿no? Si no afecta la maduración y en esencia sí los ciclos posteriores también hay algún cambio, ¿no? En la planta, que al menos en lo que nos hicieron favor de retroalimentarnos los productores, pues no se evidenció alguna diferencia, ¿no? A nivel, digamos, empírico, es decir, de lo que ellos observaron, no observaron cambios en las plantas, ¿no? Respecto a las que tratamos con las del grupo control. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quiera comentar acerca de la investigación? Pues nada más, pues los invito a revisar los artículos, están disponibles en línea en la revista de Perspectivas. Si no mal recuerdo, tenemos 3 relacionados a la investigación. Sí. Y en realidad toda la investigación que hemos realizado en esta línea también es de acceso abierto. Entonces, si ustedes ponen en su buscador Pre-Harvest BlackBerry, seguramente les van a aparecer nuestras publicaciones. Muy bien, de cualquier forma, pues vamos a poner el link de la investigación en el video del podcast para que lo busque quien le interese leer el artículo completo. Está muy interesante, yo sí se lo recomiendo. Son 12 páginas, entonces está bien. Y bueno, pues algo que quiera decir para las personas que nos estén escuchando, como, no sé, una recomendación acerca del proceso de investigación o algo. Sí, claro que sí. En general, yo los invito, otra vez, ¿no? A leer los artículos y recordarles que el proceso de investigación no necesita ser investigador para investigar, ¿no? Valga el término. Es decir, que la adquisición de conocimiento debería ser una actividad, pues prácticamente natural, ¿no? De los seres humanos. Entonces los invito a que el tema que sea, pues lean, se informen, lo que les guste, pues de cierta forma que lo sigan, independientemente, ¿no? Si es fisiología vegetal, si es relacionado a ingeniería, si es relacionado al arte, pues que se vuelvan investigadores, pero por gusto, ¿no? No nada más, no se trata de publicar artículos, simplemente se trata de adquirir conocimiento. Muy bien, qué bonito. Bueno, pues muchas gracias. Nos acompañó el doctor en biosistemas Joel Martínez y estamos en el podcast Visión. Es un proyecto del despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y TikTok, como Publicaciones FI UAC.
Este artículo se publicó en la revista Perspectivas de la Ciencia y la Tecnología y yo soy Jimena Jauregui. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros artículos En el portal de las revistas WAC. Síguenos en redes. Encuéntranos como Publicaciones FI UAC.